de teorías que nos dicen esto es personalidad, esto es personalidad, esto es personalidad, desde la filosofía, desde la antropología, desde la medicina, y bueno, más el mismo concepto que ya cada uno le da. Pero preguntaba, una de las preguntas que hacía Carlos cuando estábamos conversando acerca de esa temática era, ¿nací así como soy? Y yo le respondía, pues no, es que no nacemos con esa personalidad que hoy día tenemos, porque es un constructo que se va a ir formando. Sí es cierto que nacemos con una predisposición genética, y esta predisposición genética tiene que ver con los temperamentos que cada uno va teniendo, y que estos a lo largo del tiempo pues se van a ir como desarrollando. Vemos los que tienen niños, cómo es un niño y cómo a lo largo del tiempo pues va cambiando, pero si bien es cierto, pues tiene una identificación, digamos, de cómo él se va a ir comportando. Entonces, pues en este sentido podemos decir que existe ya una predisposición genética, y a lo largo de las vivencias, a lo largo de la experiencia, todo lo que tiene que ver con el contexto donde se encuentre, el sistema familiar, y todo eso va a hacer que el individuo empiece a construir su personalidad. Existen diferentes teorías. Por lo menos desde la psicología, hay uno que a mí me gusta mucho mencionar, que es Maslow, que él ve la personalidad desde dos dimensiones, y son una que es la dimensión desde lo que abarca el sistema de necesidades, y otro desde el sistema de los deseos, que es la autorrealización. Habíamos visto en la vez pasada, uno de estos encuentros que tuvimos, esa pirámide de la jerarquía, donde aparecen esas necesidades fisiológicas, luego la seguridad, las necesidades de afiliación, esas necesidades de los logros, de las metas, lo que es la incorporación de la estima, la valía personal, y luego la autorrealización. En eso este personaje pues versa lo que es el concepto de la personalidad. Bueno, también nos lo decía Skinner, lo decía Pavlov, esto desde la psicología, que incluían todo lo que era el tópico de la conducta. Y cuando hablamos entonces de la conducta decimos, bueno, pero entonces esto tiene que ver con la personalidad, y sí, pues esto sí tiene que ver con la personalidad. Pero cuando a mí me toca en el tema de la conducta, yo muchas veces me voy por este tema de lo que es la ontología del ser, porque la ontología del ser nos habla de esas dimensiones que posee la persona, que están basadas en las tres dimensiones, que es la corporalidad, que es cómo se comporta la persona, las emociones y también su lenguaje. Y de aquí tenemos lo que es esa coherencia del ser, que es esa coherencia que nos permite sentirnos bien o muchas veces sentirnos mal, pues nos alejamos al placer o nos acercamos al dolor. Y esto tiene que ver mucho con esa coherencia. Y ciertamente esta coherencia de lo que es la corporalidad, de lo que es el lenguaje y las emociones, sabiendo que las emociones son parte fundamental de nuestro concepto de la personalidad. Y cómo las personas, bueno, son en la vida, cómo las personas son, cómo actúan y por qué sienten como sienten. Y todo esto tiene que ver. Entonces, las emociones es muy importante en este tema de la personalidad. También, por supuesto, su corporalidad, en este caso, cómo es su comportamiento. Y como existen una gran cantidad de tópicos, concepciones alrededor de este tema, pues yo diría que esto es un constructo biopsicosocial. ¿Por qué? Porque todas estas dimensiones tienen que ver con esa construcción de la personalidad. Entonces, tú eres como eres, te comportas como te comportas, porque tienes una gran cantidad de dimensiones que, por supuesto, de una u otra forma te van a afectar. Por lo mismo decimos, una persona que nace en un país
muchas veces no es igual a otras que nacen en otro país, inclusive en el mismo país, en diferentes regiones. ¿Por qué? Porque todo su contexto psicosocial va a influir en cómo la persona se va a comportar, pues va a depender de las necesidades que existen allí, va a depender también de ese constructo sistémico, y esto me quiero referir a la familia, que es uno de los factores fundamentales e importantes en la construcción de la personalidad. No es lo mismo un niño que nace en unas condiciones de familiares donde haya vivido maltrato, donde haya vivido abandono, donde haya vivido carencia afectiva, que un niño que nace en un entorno totalmente diferente, donde haya tenido un sistema en el cual se le haya provisto de afecto, de una autoridad regulada hacia lo que son sus sistemas de valores, un sistema de creencias formada en los tópicos del amor, de la seguridad. No es lo mismo una persona que haya tenido todo eso a que no la haya tenido. Entonces, por lo tanto, en ese sentido decimos, pues no se nace con una personalidad ya definida. Puede que tengas un temperamento que vaya orientando, y a lo largo del tiempo, pues esto se va construyendo y se va afianzando un poco más. Pero todos los estímulos del exterior son significativos en esta construcción. También, por supuesto, lo que tú vas aceptando como verdadero o a lo que no aceptas como verdadero. Todo esto va afinando lo que va siendo tu personalidad. Y allí era muy importante porque pues todas estas características que empiezan a definir a una persona, todos estos rasgos que empiezan a definir una persona tal y cómo son súper importantes para ese sentir de bienestar o de malestar que en distintas situaciones pueda arropar a una persona. Entonces, pues al nacer no tenemos una personalidad definida, pues decimos que tenemos una predisposición genética. Esta predisposición genética nos lleva pues a lo que es un temperamento, y a medida de las experiencias se va formando un carácter. Luego de ese carácter más lo que es el temperamento delimitan lo que conocemos nosotros como la personalidad. Y la personalidad pues incluye todo lo que es las emociones, todo lo que incluye lo que es el comportamiento, todo lo que incluye, por supuesto, esas actitudes, esas habilidades que a lo largo del tiempo tú empiezas a fundamentar y a desarrollar en tu vida, y pues todo lo que es el sistema de creencias, el sistema de valores y el contexto que pues en el que tú te movilizas tiene mucho que ver. Pero ¿qué sucede? Pues como todo te moldea, pues todo lo que son a tu forma de ser, en actitudes, en pensamientos, en sentimientos, en conducta, que son más o menos estables, pudiera decirse lo que es tu personalidad. Existe una serie de rasgos súper importantes que son unos rasgos muy definitorios dentro de las ciencias sociales, como son por lo menos la introversión, la extroversión, la responsabilidad, las personas que son abiertas a las experiencias, las personas que están dentro de lo que se conoce como el neuroticismo, que es cómo las personas son afectadas emocionalmente y que se sienten muchas veces de una manera o de otra a través de las emociones. Pero ¿qué pasa? Nosotros pues no veníamos a hablar relativamente de esto en esta forma, sino que pues existen muchos factores que influyen en esta personalidad y que muchas veces identifican a la persona desde una manera no real, es decir, no lo que es el ser. Y esto que sucede aquí hablamos de esas distorsiones de la personalidad o distorsiones de la identidad. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las experiencias que tú has tenido, que han sido experiencias que no necesariamente deben de ser
favorables o sí, pues te generan una manera de ser o de otra y que tú te pierdas de lo que realmente es el ser. ¿Y esto me refiero a qué? Esto me refiero, por supuesto, a esas distorsiones como son creerte que no vales nada, creerte que tienes que ser perfecta, creer que no eres suficiente, creer que eres una persona de una manera, que tienes que controlarlo todo, que tienes que hacerlo todo de una manera X, de una manera Y. Y todo esto son distorsiones de esa personalidad, que muchas veces buscando acercarnos al placer, pues nos alejamos de él y nos metemos en el dolor. Y aquí tiene que ver algo muy importante, pues desde la ontología, lo que conocemos como el ego, que es esa voz interna que tenemos que en muchísimas ocasiones nos hacen desviar de esa verdadera personalidad, de esa esencia del ser, como lo describe la filosofía, la esencia del ser, tu esencia verdadera, un ser, una persona que es totalmente llena de amor, llena de posibilidades, llena de gratitud, una persona que tiene una resonancia en la cual lo que atrae y lo que ve es felicidad. Cuando la persona pierde este reconocimiento, entonces va a incluirse, va a adentrarse en lo que conocemos como lo que es el ego. Vamos a ver si puede Carlos transmitir. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace ese ego, como se conoce en lo que es la ontología? Pues desviar a la persona de su verdadera identidad. A ver, Carlos, háblanos, a ver si ahora puedes conectarte. Bueno, vamos a ver si lo logramos un rato. ¡Ah, sí! Muy bien, muy bien. Muy bien. Okay. Bueno, aquí he dado un poco de información acerca de esos conceptos a través de las ciencias de la personalidad. Okay. Así que ya no tienes que hablar de eso. Bueno. Bueno, hablábamos esta semana de una frase que yo he dicho en algún video, ¿no? Que es que nuestra personalidad no es gratis. No sé si has mencionado ya eso, ¿no? No lo has dicho. No lo he dicho, pero sí he dicho que se va a ir formando a lo largo de nuestras experiencias y de nuestras vivencias, y que tiene mucho que ver, por lo menos lo que es el constructo sistémico de la familia, lo que es los diferentes estímulos que se puedan presentar en nuestro contexto. Y yo decía entonces en función a esto que desde mi perspectiva, la personalidad es un constructo biopsicosocial, porque confluyen una serie de factores que son determinantes para esto. Ok, lo puedo decir en mi español. Sí. No, bueno, el caso está en que, desde mi punto de vista, ¿no? La personalidad se desarrolla de dos maneras. De una forma inconsciente, que sería la crianza, las costumbres locales, hábitos que uno adquiere y experiencias inesperadas, ¿no? Algo que pasó que uno no lo esperaba. Pero también está la personalidad consciente, que viene de estudiar una carrera, aprender un oficio, escuchar la experiencia de otras personas, experimentar. ¿Ves? Un ejemplo, que uno llega y ve a una persona, ¿no? Y uno dice, oye, yo quiero conocer a esa persona. Entonces uno está experimentando a ver qué resulta. Entonces, por la respuesta de esa persona, si la persona llega a ser amigo de uno, entonces esa persona entra en la vida de uno, influencia lo que uno es y puede también ser parte de la personalidad, porque la personalidad es programable en ese sentido también. Y otra forma, disculpa, un pedacito nada más. Otra forma es el autoanálisis. O sea, uno de repente desarrolla la capacidad de analizar cuál es la personalidad de uno, ¿no? Y de ahí uno decide si la va a modificar o no. Sí. Que es que quería decir algo muy importante para dejarte continuar, que has dicho una clave que es programable.
Y eso es un dato súper importante porque eso es lo que nos permite tener una puerta de transformación. O sea, eso de es programable quiere decir que si en un momento determinado no nos sentimos bien o nuestra forma de ser no nos lleva a acercarnos a ese placer, sino que nos tiene dentro del dolor, entonces quiere decir que yo la programé a lo largo de todo esto, lo que tú has dicho, lo que yo he dicho, pero que podemos programarla. Y eso es algo muy importante porque eso es la sorpresa que existe dentro de todo esto, que existen nuevas posibilidades. Okay. Entonces, lo voy a apuntar. Está bien. De todas formas, después te puedo mandar el borrador que hice de esta conversación. Okay. Perfecto. Puedes continuar, que ya yo he hablado bastante. Así que ahora estoy para preguntas. Bueno, mi propósito para tener esta conversación contigo era para hablar a aquellos que sienten que tienen un problema con su personalidad, ¿no? Porque en términos generales uno vive una vida y para adelante, pues no está pensando todos los días en que hice esto, lo hice lo otro, pero es posible que muchos de nosotros nos las pasemos como viéndonos en el espejo y diciéndonos después de algo malo que hemos dicho o hecho. Hay un meme que es así, una mujer mirándose en el espejo y diciendo, ¿por qué eres así? Una reflexión, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Mira, suena como tenemos que hablar. Tenemos que hablar, pero uno tener que hablar a uno mismo, ¿no? Que es lo difícil. Lo más difícil de la personalidad es hablarse uno mismo y uno decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, hay personas que sienten que su personalidad los supera, ¿no? Que no pueden salir de ese hoyo, ya sea porque la tengan muy fuerte, ya sean porque se sienten un fracaso, ya sea porque adquirieron un mal hábito y no pueden salir de ese mal hábito. Entonces, es esa parte a la que yo me refería cuando decimos que nuestra personalidad no es gratuita, ¿sí? Porque eso que somos nosotros hoy en día viene de algo, viene de una historia, viene de una programación que ya hemos hablado. Entonces, eso puede causarnos insatisfacción personal, porque uno vive pensando, mira, no lo estoy logrando, no estoy saliendo de esto. Y muchos se sentirán como adolescentes toda su vida, porque los adolescentes por las hormonas están confundidos todo el rato, ¿no? Pero ya un adulto, ¿qué hace confundido? Sí. ¿O por qué piensa que tomando la misma decisión todo el tiempo va a tener resultados distintos? Un ejemplo, las personas que tienen una mala cabeza para enamorarse o para buscar pareja. Entonces busca esa pareja que los maltrata, que los trata mal o que no los aprecia. Entonces la siguiente pareja es el mismo cuento. Y la siguiente es el mismo cuento. Entonces no sale de eso. Entonces siente que está como en un círculo que no puede salir. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, el primer paso para uno poder cambiar la personalidad, pulirla, mejorarla, es saber de dónde viene uno, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué uno es así? Esa conversación de tenemos que hablar, pero con uno mismo. Sí. Mira, lo que has dicho tú de las experiencias que son patrones que se repiten en la vida de la persona, pues es como que distintos perros, pero con el mismo collar. Sí, señor. Entonces, estaba pensando, hice una listica de las cosas que son un freno para la personalidad que uno desea, ¿okay? Uno de ellos, el freno que puse fue, por ejemplo, los sentimientos de depresión y ansiedad. Pueden influir, la depresión y la ansiedad influyen en lo que uno hace, en lo que uno dice. Otra cosa son los sentimientos de inutilidad o que el esfuerzo no vale la pena. No se me queda ese día en la cabeza, no, que yo no sirvo. Estoy apuntando. ¿Cómo?
Estoy apuntando. Ah, ok, voy a ir lento entonces, voy a hablar lento. Otro también, Está bien, está otro, bien. otro, ok. Otro freno para la personalidad deseada es los fracasos personales, el Ujú, desengaño y la frustración. ¿Ok? O sea, después ujú, que uno hace alguna cuestión y sale mal, uno se frena y uno dice, no, no lo vuelvo a hacer, ¿eh? No lo vuelvo a hacer, porque uno se prepara. Cuando uno hace un proyecto, uno lanza un proyecto, uno quiere un negocio. De repente uno dice, no, que este negocio va a hacer esto, y va a ganar dinero, y va a hacer estas cosas. Pero si el negocio no resulta, uno se frena. ¿Por qué? Porque uno cuando estaba planificando el negocio, uno no pensaba, ¿y qué pasa si fracasa? ¿Ok? Esa es una pregunta importante. ¿Qué pasa si fracaso? Entonces, lo positivo sería saber cuál va a ser mi estrategia si fracaso en ese intento, ¿no? Entonces, ese es otro freno a la personalidad deseada. Otra cosa también que está pasándole a todo el mundo, las ocupaciones del día a día. A veces no hay tiempo de pensar, a veces lo único que hay que hacer es actuar todos los días, levantarse, ir al trabajo, estudiar y regresar a la casa muy cansado. ¿Qué momento hay para reflexionar? Ninguno. O sea, ni sentado en el baño, pues te espera de que uno, que sería como un momento libre que nadie puede prohibirse. Entonces, el día a día puede ser un freno a la personalidad deseada. Otro también que es muy fuerte es vivir en un entorno tóxico, ¿eh? Sí. Ya sea la familia, amigos, compañeros de trabajo, estudio, una enfermedad debilitante. Mm, ¿Ok? No decimos una enfermedad de esas que quizá, o sea, un cáncer o una enfermedad mala, ¿no? Pero estamos hablando de enfermedades, por ejemplo, gastritis. mm, ¿Eh? Ese malestar causa que a uno se le estropee un día, ¿no? El humor esté muy malo, dormir mal, por ejemplo, dormir mm, mal. Eso también puede echarle a perder a uno toda una semana, ¿eh? Entonces, ujú. una situación así que debilite físicamente, no comer bien, no dormir bien, bastante hasta los días de calor que uno no soporta. O sea, puede ser también un freno. Y otra cosa que también está influenciando mucho de forma colectiva es la situación mundial, ¿eh? O del país. Entonces, por ejemplo, yo vivo aquí en Venezuela y aquí estamos viviendo las dos cosas, ¿no? La situación mundial con la enfermedad, esta, y la misma crisis venezolana, ¿no? Entonces, Mm, eso, o sea, ¿quién se va a poner a pensar en desarrollo personal bajo estas circunstancias? No es que no se puede, sino que requiere un esfuerzo adicional. Entonces, esto del ambiente tóxico mm. es parte de los frenos a la personalidad deseada. ¿Ok? Sí. Eh, ya dije entonces que lo primero que uno tiene que hacer en un momento, hacer esforzarse es por aprender o enterarse de por qué uno es como es. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi vida es así? Si uno siente que está mal, yo, yo por lo menos siento que estoy satisfecho, ¿no? Y en lo que no estoy satisfecho, sé que puedo pensar en las maneras de mejorarlo. ¿Ok? Mm, Aunque no lo logre, pero por lo menos me doy ese tiempo. Ok, entonces, bueno, esa parte. Eso requiere también entonces autoconocerse. sí. Autoconocerse, primero, el origen de la personalidad. Y segundo, algo importantísimo que muy pocos lo tienen, es desarrollar la capacidad de vernos como nos ven los demás. Uno eso lo Ujú, olvida. Por ejemplo, una persona atractiva, un actor, una actriz, quizá le dicen, no, es bonita, es bonito, ¿no? Y ellos ya lo asumen. Pero mm, para el ser común que está fuera de ese ámbito, quizá le dicen, mira, oye, tú eres atractivo, tú eres bonito, tú eres simpático, tú caes bien, tú eres gracioso. Entonces a veces uno no reconoce eso, no es capaz de ver eso. Entonces que tú claro, ves que hay personas que son cómicas y se han suicidado, entonces uno no entiende, ¿no? ¿Y por qué se quitó la vida? Si era tan chévere, si eran tan felices, ría de todo, de todo. Y era porque él no tenía la capacidad de verse como los veían los demás, sí, supongo yo, ¿no? Lo mismo sí. es
es aceptar el reconocimiento cuando hay una cuestión que es una modestia falsa, que es la que te diga, oye, mira, tú sí eres inteligente, vale, nada, me gusta como esto. Entonces dicen, no, yo soy inteligente, yo soy muy bruto, y tal. Eso está mal, ¿eh? Si una persona te lo está diciendo es porque lo ve así, ¿eh? Claro, tienes que cuidarte de no ponerte entonces por encima, por eso, ¿no? Que te lo digan. O que tú quieras escuchar ese halago por escucharlo, ¿no? Sino estoy hablando de aceptar lo que los demás ven de uno, en el sentido de que uno también se ponga a pensar, uy, ¿por qué me ve así? ¿Por qué ve que soy inteligente? Esa es la única manera de saber cuáles son nuestras potencialidades. Si tú ves que puedes hacer algo, si tú ves que dibujas bien, entonces es una potencialidad que puede explotar, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado que hay gente que te dice que eres bonita, ¿no? Pero tú te ves al espejo y te dices, pero bonita ¿cómo? Sí. O responde alguna persona, ay, ese es el maquillaje. Cosas como esas. Exacto. Entonces, uno debe aprender por qué la persona me ve así. O sea, mira en el espejo. Pues psicológicamente, eso está estudiado, que la persona que se ve al espejo, su propio rostro, o una foto, no se ve, generalmente no cree que está bien, no cree que se ve bien, ¿no? No se ve como es realmente. Okay. Un ejemplo es la foto que pusiste en el aviso de que íbamos a tener la conversación. Esa foto no me gusta. La tuya, a mí sí me gusta, la tuya y la mía, me gustan las dos. No, pero a mí la mía no me gusta, ¿eh? Entonces digo, bueno, pues la puse y está bien. Si le pareció bien, ok, yo lo voy a aceptar, bueno, pero no me voy a poner a pensar, es que esa foto me va así, me va a hacer. O sea, ¿por qué? Porque si me pongo a pensar en eso, se frena mi personalidad. Debo aceptar esa parte, ¿no? Si me lo dice personas sinceras, ok, está bien. Y que esa foto está bien, ok, yo lo acepto. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Uno desarrolla entonces la capacidad de verse como se ve, como no ven los demás, y la capacidad de aceptar el reconocimiento. No de pedirlo, tú no puedes pedir eso estaría mal, sino que alguien te lo dice y tú lo aceptas. ¿Okay? Sí. Bueno, eso es en términos generales lo que quería hablar del tema de la personalidad, porque es un tema amplio, en una sola sesión. No se puede, no, ¿verdad? No. Entonces a quien vean el video. Oh, ¿te has ido, Carlos? Ay, tan bello, Carlos. Bueno, si estás allí, o para los que nos están viendo, pues quiero intervenir con lo que nos ha comentado Carlos. Ah, ¿ya has vuelto? No. Tiene problemas de conexión. Y bueno, con relación a lo que es el autoconocimiento, muchas veces cuando las personas sí nos dicen, digamos, un halago o nos quieren decir una característica tal vez de nuestras aptitudes, de nuestras habilidades, de cualquier característica de nosotros, y la rechazamos, eso tiene que ver, por supuesto, con esa falta de valía personal, ¿sabes? Entonces, al tener esa falta de valía, por supuesto, nosotros no vamos a ver esa cualidad de nosotros y la vamos a rechazar inmediatamente. Igual como por lo menos sucede en una pareja, que el hombre le trae flores o le regala algo y dice, ¿qué me vas a pedir? O las mamás que tiene un hijo, o el papá, y viene el hijo y le da un abrazo y ya viene a pedirme algo, ¿sabes? Es ese rechazo, ¿por qué? Por esa falta de ese sentimiento, esa conexión de tu valía personal. Entonces tiene que ver mucho esto con esa construcción de la autoestima, y esta construcción de la autoestima tiene que ver con esa relación del sistema familiar que no ha sido, digamos, del todo pues positiva para la persona. Pero aquí hay muchos detalles que tú mencionabas y que yo los he apuntado porque son sumamente interesantes, y tenían que ver con, por lo menos, con por qué me siento fracasado, por qué me siento que estoy en ese desgano, por qué me siento con esa frustración al hacer las cosas. Y claro, tiene que ver mucho con esta autoestima, pero también tiene que ver con que la persona se genera una falsa identidad, es decir, esa falsa personalidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo me creo que tengo una falsa personalidad de fracaso, entonces que yo soy fracasada, que voy a fracasar, que no me va a salir bien.
Entonces yo no le estoy dando, digamos, una valoración al verdadero ser que yo soy, que es un ser de potencialidades, un ser que puede cambiar una programación, un ser que puede conseguir el éxito. Y lo que tú decías es muy importante, por lo menos en el caso de Venezuela. No puede una persona estar empezando en autorrealizarse cuando no tiene cómo comprar comida o no consigue los alimentos. Y allí pues hablamos de esas pirámides de la jerarquía que nos menciona Maslow y nos dice, si no satisfaces esa necesidad básica primaria, o sea, porque tu mente va a estar enfocada en eso, pues porque tu mente es la supervivencia y ahí entra esa emoción de prevención y a donde yo voy primero a cubrir esa necesidad de que yo tengo que comer, de que yo tengo que comprar el alimento o que me tengo que mantener seguro, y luego que yo tenga todo eso ya establecido, entonces que yo pienso y digo, wow, voy a entrar a una zona de crecimiento, Esto puede cambiar, sí, esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque como tú lo decías, podemos programarlo y podemos empezar a ver desde el observador, ¿sabes? Y no desde el lado de la víctima. Cuando empezamos a ver desde el observador, entonces nos hacemos responsables y decimos, sí, yo tengo una necesidad, pero yo soy un ente multidimensional. ¿Qué significa esto? Que yo estoy en diversas áreas de mi vida y a esas diversas áreas, pues yo tengo que entregar y aportar porque me complementan como ser, me complementan como individuo. Entonces, ¿qué nos hace meter en una identidad falsa? La creencia de que solamente existe un área a satisfacer. Y cuando yo no satisfago esa área, entonces toda mi vida se derrumba, o por lo menos tengo una relación y esa relación no funciona, entonces mi vida, como está enfocada a solamente eso, toda mi vida se derrumba. Entonces este tema de esas personalidades falsas y de no conocer realmente lo que soy yo, me lleva a mí a tener todo ese sistema de vida en repetición, porque existen patrones que estoy pensándolo, que estoy viviéndolo, es una historia que se repite en diferentes contextos. Todo tiene que ver, el contexto, la gente tóxica, todo tiene que ver, pero solo desde la mirada del observador y sabiendo que somos multidimensionales y que podemos hacer cambios y que podemos reprogramarlo, puede mejorar. Yo tengo que conocer para poder cambiar, por supuesto, dónde estoy metida, cuál es ese tipo de personalidad que yo estoy teniendo, porque me está llevando a tener mismos resultados. Y solamente cuando yo lo comprendo es que yo puedo hacer ese cambio. Tú hablabas de la ansiedad, de la depresión y ese sentimiento de inutilidad. Por lo menos la ansiedad, la depresión, tienen que ver ya con esa sintomatología que me da esa falsa personalidad. Por lo menos al yo sentirme en frustración, que es una falsa personalidad, ya están las niñas. ¿Qué voy a hacer? Voy a sentirme, me voy a ir metiendo en un estado, puede ser ansioso, depresivo, en ambos, ¿verdad? O puede que yo tenga por lo menos un sentimiento de inutilidad, de desgano que me va a meter rápidamente en una depresión. Pero también eso me puede traer síntomas físicos, como decías tú, una gastritis, que habíamos dicho que existe un proceso biológico de la emoción del miedo que me va a detonar que en mi cuerpo, a nivel biológico, pues yo tenga estos resultados. Pero todo tiene que ver, fíjate, es muy importante porque todo tiene que ver cómo tú te concibes como persona. Y desde el momento que tú empiezas y tú dices, bueno, ya yo puedo ver, lo anoté por aquí, ¿cuál es el problema? Pero tú sabes qué pasa, cuesta mirar y decir, es que yo tengo un problema, ¿qué está pasando conmigo y qué sucede con mi personalidad que me está generando los mismos resultados? ¿Y qué sucede con la mayoría de las personas, Carlos? Que no lo pueden ver.
Entonces solamente se meten en el sentimiento del malestar, del dolor, hasta que llega un día y dicen, no, ya yo quiero salir de esto, y es ahí donde piden la ayuda. Por eso yo decía, tan importante que es saber pedir ayuda y decir, me está sucediendo esto, creo que algo no está pasando bien, porque es que siempre me pasa esto, las parejas me son infiel. ¿Qué está pasando? ¿Soy yo o son ellos? No, es que ellos son unos desgraciados. Todos son iguales, todos son iguales. Mira, quería mencionar otra cosa, ¿no? Que otro concepto falso es que las personas piensan que para sentirse bien y ser felices y tener triunfo, se deben dar las circunstancias externas para ello. Eso es mentira. La felicidad es algo que nace, pues. Una persona puede ser feliz a pesar de las circunstancias, ¿no? Total. Esto va a sonar muy, muy chocante para cualquier venezolano que lo escuche, ¿no? Pero en esta situación del país, uno puede ser feliz igual, ¿no? Porque yo por lo menos decidí de que la situación no me va a ganar. Claro. No me va a ganar, porque si yo me amargo, como se están amargando mucho, ¿verdad? Me siento derrotado. Pero es una decisión muy personal, después de un análisis o sea, porque uno todos los días ve noticias malas, recibe información negativa, ¿no? Entonces digo, no, yo no puedo, yo no me voy a enfermar como los demás. Yo tengo que ser feliz a pesar de las circunstancias, porque si no me vuelvo loco. Entonces tengo que ver cómo hago para mantener esa felicidad, y además cómo puedo ayudar a otros a ser felices, pues. Porque también uno tiene que tener un sentimiento de realización, ¿eh? Que lo que tú haces tiene un valor para las otras personas, ¿eh? Entonces hay conceptos que uno debe cambiar en la vida para poder entonces tener la personalidad deseada. Sí. Y viene de adentro, del corazón. O sea que aunque yo dije los frenos de desarrollar la personalidad deseada, no quiere decir que son frenos que no se puedan pasar por alto, ¿no? Que no puedes apartar, sino que son las cosas que uno quizás inconscientemente permite que lo paren a uno, que lo detengan, que uno espere que llegue la oportunidad que nunca va a llegar si tú no lo haces. Es como decir, yo voy a jugar lotería, pero nunca voy a jugar un número. Sí. Jamás te va a llegar la lotería, jamás. O eso, pues, la cuestión es esa, porque uno debe quitarse conceptos falsos para poder entonces realizarse, progresar, cambiar. Bueno, ya te toca a ti hablar, decir cosas. Bueno, mira, en eso a mí me resuena mucho lo que tú dices, lo de la falsa identidad que muchas personas tienen y que dicen, es que eso no es para mí, es que yo nací así, es que toda mi familia siempre ha sido así, es que la suerte no es para mí, a mí no me acompaña, es que yo no nací con estrellas, ¿ves? Es que yo nací estrellado. Entonces, este diálogo que es tan importante para tu autoestima, para tu autovaloración, hace que tú tengas esa personalidad totalmente equivocada. Pero si la persona no lo ve, si la persona no es consciente, si la persona no asume su parte de responsabilidad, que es lo que tú decías, para cambiarlo, el primer paso es conocerlo y conocerme, qué estoy haciendo yo, qué me estoy diciendo, qué comportamientos estoy teniendo, cuáles son esas emociones que me están afectando, que no me están dando los resultados que yo quiero de éxito. Entonces esta es una situación que es bastante, digamos, que tú dices, bueno, es que es la persona con ella misma. Y sí, tenemos que tener esas conductas, digamos, prosociales que nos permitan ayudar a otros y hacerlos ver, ser un poquito punta de lanza, como decía una amiga mía. Ser un poquito punta de lanza porque a las personas les cuesta, sufren, pero se mantienen calladas muchas veces porque dicen, es que yo tengo que ser la mamá o el papá fuerte, yo tengo que ser aquí el que mantiene la situación, a mí no me pueden ver flaquear. Entonces, todo esto es una falsa personalidad, todo esto es una distorsión, distorsiona completamente las posibilidades del ser. ¿Hasta qué punto de vista? Hasta el punto de vista que las personas pues están sumergidas en un dolor y muchas personas pues
no logran encontrar. A lo largo de su vida, han hecho esas estrategias y estrategia tras estrategia, y es la misma estrategia de decir, es que la vida es dura, es que yo me tengo que esforzar para lograr las cosas, es que el dinero incluso me lo tengo que ganar con el sudor de mi frente, el pan me lo tengo que ganar, es que el dinero yo me lo gano bien ganado, ¿ves? Entonces, la persona desconoce toda esta situación en su vida, no consigue la manera de salir de allí. Y esto se convierte en ese círculo vicioso tóxico. ¿Qué sucede? Que esto va a generar tantos resultados para él como para su entorno más cercano. Y estos resultados a veces no son resultados placenteros, son resultados que son muy dolorosos, y tú ves y dices, y ay, pobre, todo el tiempo sufriendo, todo el tiempo. Pero no, es que existen posibilidades, como tú lo decías. Mis circunstancias no determinan mi estado. Puede ser que en un momento determinado me hace tener una emoción de miedo, una emoción de tristeza, una emoción de vergüenza, de lo que sea la emoción. Y está bien, va a suceder así, es normal. Pero mi decisión allí es tan importante como decir, ¿me mantengo allí o me salgo de allí? O sea, eso depende totalmente de mí. Y era donde yo me refería con decir, nosotros tenemos un poder tan grande que nos ha dado la divinidad, pues el universo, Dios o como lo quieran creer, que nos los ha dado tanto ese poder y que nos permite tener esa libertad de decidir, no, o sea, mis circunstancias no van a determinar cómo yo me pueda sentir constantemente. Yo soy la que decido, yo tengo el poder de eso. Y me hago autoritaria de proclamar ese poder en mí. Y para mí eso ha sido súper importantísimo. Dime, mi amor. Ok, ahí donde está otra cosa también que quiero expresar, ¿no? Que es que uno no es que sea fácil, ¿no? Cambiar no es fácil. No Desarrollar la personalidad deseada no es fácil. Es todo un camino, ¿no? Que puede llevar tiempo. Entonces, uno debe estar consciente de que ese camino uno va a tropezar y va a caer en los mismos errores de antes. Que la única responsabilidad de uno es volver a intentarlo, ¿eh? Hasta que se logra. Eso también se hace cambiando los valores de lo que... hay cosas que uno quizás piensa que son valiosas y no lo son, ¿no? Sí. Hay una historia de un hombre que él estuvo en un campo de concentración y él perdió todo, ¿no? Porque como lo metieron preso y tal, perdió todo. Dice que lo más valioso en donde él estaba era que él tuviera a buen resguardo un platico y una cuchara, porque si no tenía platico y cuchara no le servían la comida. Entonces para él, eso se convirtió en lo más valioso que existía, ¿no? Entonces que su valor anterior, el dinero que había tenido, la ropa buena que se ponía, los zapatos de marca que él tenía, no dejaron de tener un valor, pues. Entonces, él de hecho cuando pasó la guerra y ya vivía en una casa normal, lo único que conservaba guardado era el platico y la cuchara como recuerdo, porque es lo más valioso que vio. Entonces, los sistemas de valores deben cambiar. Uno no puede enfrascarse de que esto es así y es así, es así, porque si no te pierdes o sea, pierdes tu tiempo, ¿no? Pierdes oportunidades de progresar. Entonces uno, por eso hay que cambiar muchas ideas, la programación que uno tenía antes, hay que cambiarla. Es como los sistemas operativos. Uno ve que el teléfono nuevo dice que Android tiene, entonces, tiene el Android tal. Uno no está pensando, ay, no, es que a mí me gustaba el otro Android viejo, y esto y lo otro, ¿verdad? Que uno no lo hace así, uno le gusta la nueva programación, ¿eh? Que viene con los teléfonos, y con los equipos, y los carros, y todo lo único, lo quiere nuevo, ¿no? Lo quiere actualizado. Pero la personalidad, eso sí, uno la deja vieja. Esa programación que viene de niño, eso sí lo quiere dejar uno porque uno le tiene también temor al cambio, ¿no? Salir de la zona de confort, eso es horrible, eso es como que tú prefieres que te persiga un tipo con un cuchillo, pero que no te cambien las circunstancias. No te cambien las circunstancias. Entonces, ves como el sistema de valores está errado de uno.
uno valora, uno defiende algo que no debería defender. ¿No? Entonces, porque si Sí, algo no me sirve, deséchalo, deséchalo. Es como ser un acumulador de emociones negativas. Cuando tú sí, sabes que están esos programas de los acumuladores que acumulan basura y no sé qué tal. Bueno, sí, en la vida de uno a veces es así también, uno está acumulando cosas, y sí, rencores, y envidias, y malas decisiones también, eso se acumulan las malas decisiones, y las consecuencias también, ¿no? Bien, entonces, el asunto está en esto, no es fácil cambiar, pero es posible. Y eso depende de uno, no depende de los demás. Que una persona diga, ah, es que a mí nunca me dan la oportunidad, a fulano, le dieron tal cosa y yo que me esfuerzo tanto no me dan nada. Eso te toca a ti asumirlo, pues. sí. Pero es tu propia oportunidad también, pues. ¿Cómo se hace? Bueno, eso quizás, bueno, ya llevamos, mira, como casi una hora en el video. Creo que falta un minuto porque tú empezaría a las 8:15 y ya van a ser las 9:15 para ti. Entonces, es un tema muy largo y sería excelente que pudiéramos hacerlo nuevamente desarrollando cada punto. Sí, ¿Ok? sí. Sí, sí, pero para que las personas pregunten, después que vean el video, pregunten y uno les responde algunas cosas, porque estos son términos generales. ¿No? Mm, Que cada persona es un universo distinto. Hay total. gente aunque las soluciones podrían ser iguales para todos, ¿no? Pero es que hay quienes hay que llevarlo de la mano un poquito para que aprendan, ¿no? Para que aprendan a Sí. hacer. Bueno, eso quiere decir que me estoy despidiendo por los momentos. Ya yo tengo sueño, que son las 3 de la mañana. Bueno, y ahorita te duermes, porque tengo algo muy importante que decirte. Y Ujú. es que, y bueno, y también a las personas, pues yo estoy desarrollando ahorita un proyecto precisamente, y es por el tema de ayudar a las personas a mejorar esta parte de lo que es la personalidad. Estoy realizando un proyecto pues que les va a permitir tener posibilidades de decir, bueno, ¿y cómo yo puedo mejorarlo? Pues porque sí se puede, porque existen posibilidades. Y bueno, ya también aquí me están diciendo que ya. Muchísimas gracias por estar, gracias por venir, aunque sea un ratito. Y bueno, vamos a seguir ampliando este tema que está para hablar muchísimo, gracias a lo que han